Introducción. El técnico en reparación de celulares y tablets es un profesional dedicado a extender la vida útil de los dispositivos móviles mediante la reparación de averías en hardware o software. En este oficio aprenderás a elegir las herramientas adecuadas para cada tarea y emplearlas correctamente. Aplicar las medidas de seguridad e higiene durante el desempeño de tus actividades. Identificar los circuitos integrados y los componentes pasivos que conforman el hardware de los dispositivos. Diagnosticar el estado del dispositivo móvil con base en la información recopilada durante la entrevista con el cliente. Reparar fallas de software y realizar los reemplazos de hardware. Dar mantenimiento a equipos afectados por exceso de humedad. Tratar los residuos eléctricos y electrónicos de forma adecuada. También conocerás la tendencia del mercado y la innovación tecnológica de los próximos años. Esto te permitirá trazar el rumbo de tu capacitación continua para mantenerte actualizado. Este conjunto de habilidades hace del reparador de celulares y tablets un valioso miembro de la comunidad. Gracias a tu trabajo, tu clientela ahorra dinero y recibe alivio emocional al evitar la pérdida de información valiosa. Además, proteges al medio ambiente al evitar que dispositivos con fallas menores se acumulen en basureros. ¡Mucho éxito en tu capacitación! Funcionamiento de los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles son computadoras personales portátiles y en el caso de los teléfonos inteligentes también operan como emisores y receptores de radio para realizar llamadas telefónicas. Los teléfonos inteligentes también reciben el nombre de teléfonos celulares, pues las redes de telefonía se entrelazan en áreas conocidas como células o celdas. Cada una de ellas tiene una estación base formada por antenas que reciben y transmiten las señales. Por ejemplo, cuando recibes o realizas una llamada telefónica desde un auto en movimiento, sucede lo siguiente. El teléfono se conecta a la estación base mediante una señal de radiofrecuencia conocida como canal de control. Una vez que la conexión se ha establecido, el teléfono envía a la estación base una serie de códigos de identificación como el número telefónico, la compañía proveedora del servicio y una solicitud de registro. A su vez, la estación base envía esta información a la oficina de conmutación de telefonía celular. La oficina, además de identificar y canalizar las conexiones telefónicas, registra la ubicación del teléfono en una base de datos. De esta forma, si se realiza o recibe una llamada, la oficina de conmutación asignará un par de frecuencias de conexión entre la estación base y el teléfono para que se realice la llamada. Cuando la estación base de la celda registra una disminución en la intensidad de la señal debido al traslado del dispositivo, la estación base de la célula a la que éste se dirige percibe un incremento. Ambas células se coordinan con la oficina de conmutación y esta última envía una señal a través del canal de control para que el teléfono cambie de frecuencia y se conecte con la estación base siguiente. De esta manera, la señal telefónica pasa de celda a celda a lo largo de tu recorrido sin interrumpir la llamada. El mayor atractivo de los dispositivos móviles es la conexión casi permanente a Internet. Esta puede lograrse a través de redes de área local inalámbricas, Wi-Fi o redes celulares 3G o 4G. La conexión a través de las redes celulares 3G o 4G ocurre de manera similar a la conexión telefónica, solo cambian las frecuencias. A diferencia de los teléfonos inteligentes, no todas las tabletas cuentan con esta opción de conexión. La conexión a una red Wi-Fi requiere que el dispositivo móvil se encuentre dentro del área de cobertura, tenga activada la opción Usar Wi-Fi y cuente con la contraseña de acceso a la red. Además de su portabilidad, conexión inalámbrica telefónica y a Internet, los dispositivos móviles deben su auge a aditamentos característicos como la pantalla táctil y las cámaras frontal y principal. Conceptos básicos de electrónica. Los dispositivos móviles deben su portabilidad a una batería de iones de litio. Estas baterías tienen un voltaje de 3.7 voltios y una capacidad de carga expresada en miliamperios hora. Los ciclos de carga y descarga de la batería pueden repetirse entre 300 y 500 veces. La carga de la batería ocurre de la siguiente manera. Cuando la batería se conecta al tomacorriente, los iones de litio en el interior del cátodo de óxido de litio-cobalto se energizan y atraviesan el electrolito para depositarse en el ánodo de grafito, mientras los electrones del cátodo llegan al ánodo a través del circuito de carga. Durante el proceso de descarga, los electrones y los iones de litio regresan del ánodo al cátodo, los electrones a través de los circuitos del dispositivo para energizarlo, y los iones de litio atraviesan el electrolito para depositarse en el cátodo.
La distribución de la energía proveniente de la batería se realiza mediante resistencias, capacitores, bobinas y diodos que entregan los rangos apropiados de voltaje y corriente a los circuitos integrados y microprocesadores, conformados por miles de millones de transistores y encargados de administrar todas las funciones en el dispositivo, como apagarlo y encenderlo, aumentar el brillo de la pantalla o el volumen de audio, timbrar o vibrar al recibir una llamada, o la notificación de alguna aplicación, advertir cuando la batería tiene carga baja, encender la cámara, tomar una foto, activar el flash o grabar un video, conectarse a Wi-Fi o Internet móvil y acceder a redes sociales. Los adelantos tecnológicos de nuestros días son el producto de los avances alcanzados en el campo de la electrónica. Uso del multímetro. El multímetro te será útil para identificar posibles fallas en el funcionamiento de los componentes electrónicos que integran los dispositivos móviles, ya que mide voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Las partes que lo componen son cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Al realizar cualquier medición, asegúrate de que el cable negro está conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne indicado con una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en las partes del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los registros de las mediciones aparecerán en la pantalla en voltios o milivoltios, que es la milésima parte de un voltio. Para medir corriente, el multímetro tiene dos bornes, el de miliamperios y el de amperios. Haz lo siguiente. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Abre el circuito y coloca las puntas de cada una de las terminales de este de manera serial. Toma la lectura. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desconectar la batería del dispositivo móvil. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas. Ahora, haz lo siguiente. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira el indicador de la perilla hasta el símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. En caso de que quieras comprobar continuidad, haz lo siguiente. Coloca la perilla en el símbolo de timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición, sujeta con firmeza las puntas del multímetro y evita tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medición o dañar un componente. Uso de la estación de soldado. La estación de soldado es una herramienta de trabajo utilizada para unir componentes electrónicos mediante la aplicación de calor y soldadura. Está integrada por los siguientes elementos. Pantalla. Muestra la temperatura alcanzada por el cautín. Perillas o botones. Regulan la temperatura del cautín. Lápiz de soldado o cautín. Derrite y esparce la soldadura. Base. Sostiene al cautín mientras mueves algún componente o usas el multímetro. Esponja. Retira el exceso de soldadura de la punta del cautín. Pistola de calor. Expulsa aire caliente para soldar o desoldar componentes de montaje superficial y para ajustar tubos termorretráctiles. Para usar la estación de soldado, sigue estos pasos. Conéctala al tomacorriente. Enchufa el cautín o la pistola de calor. Enciéndela y ajusta la temperatura. Cuando trabajes con soldadura de estaño y requieras colocar un componente, haz lo siguiente. Establece la temperatura de la estación entre 190 y 200 grados centígrados. Acerca la punta del cautín a la soldadura y espera a que se derrita. Coloca el componente a soldar y acerca el cautín. Espera a que la soldadura se extienda y retira el cautín. En caso de que requieras retirar un componente, coloca la mecha para desoldar sobre el punto de soldadura. Acerca el cautín y presiona la mecha sobre la soldadura. Espera a que la mecha absorba la soldadura derretida. Retira la mecha y el componente electrónico. Para soldar componentes de montaje superficial con soldadura flux,
realiza lo siguiente. Coloca el componente en el sitio donde será soldado. Esparce el flux sobre las terminales. Acerca el cautín y la soldadura de estaño para fijar las esquinas y después solda las demás terminales. Las precauciones que debes tener cuando estés soldando son las siguientes. Mantén ventilada tu área de trabajo. Utiliza un extractor de aire. Colócate un cubrebocas para evitar respirar el humo del cautín. Nunca dejes el cautín junto a un circuito integrado. Utiliza un microscopio cuando trabajes sobre la tarjeta madre y en especial al soldar o desoldar elementos pequeños. Estas medidas te servirán para cuidar tu salud y no dañar el material con el que trabajas. Interpretación del diagrama electrónico. Un diagrama electrónico es la representación gráfica del circuito que compone a cualquier aparato eléctrico o electrónico. En él, los componentes se representan con un símbolo, un código de identificación y su número de pines, y las conexiones se marcan con líneas y puntos, de la siguiente manera. La conexión entre dos líneas se identifica con un punto. Para interpretar el diagrama electrónico, analiza el documento de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Busca el significado de la simbología de los componentes electrónicos que no conozcas. Localiza la fuente de alimentación de corriente, directa o alterna, según sea el caso. Busca las conexiones a tierra de todo el diagrama. Algunos fabricantes de dispositivos móviles publican los diagramas de sus modelos. Estos te permitirán identificar la falta de elementos y la forma de conectarlos.